Son las 6 de la tarde y damos inicio a nuestro webinar del día de hoy, donde hablaremos sobre las pautas claves que hacen exitosos los procedimientos con nuestros hilos tensores MINT. Soy Aura Milena Pavón y hago parte del equipo comercial de Hans Biomed Colombia y les doy la bienvenida hoy a este evento. Para comenzar, nuestro gerente regional, David Castellanos, nos hará una breve presentación de nuestra compañía Hans Biomed. Hola David, ¿cómo estás? Por favor, adelante. Gracias, Aura. Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos. Quiero dar la bienvenida a nuestros participantes de Colombia y otros países. Mi nombre es David Castellanos, gerente regional de la compañía multinacional Hans Biomed. Estamos ubicados en Corea del Sur. Somos líderes mundiales en investigación y desarrollo de patentes. Además, trabajamos en la producción y distribución de productos médicos especializados para más de 40 países. Contamos con todas las certificaciones vigentes a nivel mundial y ofrecemos a los especialistas de la salud herramientas innovadoras para sus pacientes. El día de hoy queremos ofrecer este webinar con el fin de tratar temas importantes y específicos sobre nuestros hilos tensores MinLib. Espero contar con la participación de todos ustedes. Recuerden que siempre estamos prestos a acompañar y brindar toda la asesoría de nuestros productos para que su labor sea mucho más eficiente. Gracias. Gracias a ti, David. Ahora, para entrar en materia, será nuestra speaker, la doctora Ronnie Gutiérrez, quien nos amplíe la información sobre estas pautas claves para hacer exitosos los procedimientos con nuestros hilos tensores MINT. Recordemos que la doctora Ronnie Gutiérrez es médico y cirujano en la Universidad del Valle, es diplomada en Medicina Estética por la Universidad del Tolima, diplomada en aplicaciones de láser por la Universidad Nacional y cuenta con más de 15 años de experiencia en medicina estética. También está certificada en aplicación de hilos tensores por la Universidad del Tolima y cuenta con aval como entrenadora certificada por diferentes empresas a nivel internacional en técnicas, uso y aplicación de diferentes tipos de hilos tensores. Esto entre otros reconocimientos más. Le damos así la bienvenida a la doctora Ronnie Gutiérrez. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, Aura, ¿cómo estás? David, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a este webinar. Saludos a todos mis colegas que ya están conectados. Bueno, pues muy contenta de estar aquí con ustedes esta tarde, de poder compartir esta información. Igualmente, doctora, es para nosotros un espacio muy especial y muy valioso contar con su experiencia. Quedan nuestros participantes el día de hoy en las mejores manos, entonces, para entrar ya en materia, doctora. Dale, muchas gracias. ¿Me das, por favor? Voy a compartir la pantalla. Veo que es esta. Ahí me están viendo todo, ¿cierto? Voy a minimizar un poquito aquí mi... Perfecto. Listo, entonces vamos a empezar. Bienvenidos nuevamente. Este es un tema que, digamos, puede sonar insistente, algo un poquito repetitivo, pero pienso que es la pieza fundamental para que nosotros podamos tener resultados exitosos en un tratamiento con hilos tensores. Este es el título de la presentación que vamos a hacer. Ya Aura les contó un poquito de quién soy yo. Y cómo obtener un tratamiento de hilos tensores exitoso. Entonces, ¿por qué debemos hacernos esta pregunta que parece como tan básica? Y pienso que es importante que así como nos cuestionamos acerca de cómo podemos mejorar nuestros tratamientos con otros dispositivos médicos, como la aplicación de toxina, la aplicación de ácido hialurónico o la aplicación de ciertas tecnologías, siempre estemos buscando mejorar puntos de aplicación, puntos de inyección, dosis, niveles de energía.
para que nosotros podamos ofrecer tratamientos exitosos. Entonces, pienso que el uso del dispositivo hilo tensor no escapa a que nosotros hagamos ese tipo de crítica, autocrítica que debe ser en pos de mejorar los resultados para nuestros pacientes. Y digo, ¿por qué nos tenemos que hacer esta pregunta? Porque es que el dispositivo médico ya es exitoso. Los hilos tensores pues no son algo nuevo, ya vienen comercializándose a nivel mundial hace mucho tiempo y tienen resultados exitosos. De hecho, cada vez están en investigación y siempre tratan de ofrecer hilos de mejor calibre, con mayor duración y, en fin, el dispositivo médico ya en sí es exitoso. Entonces viene el tercer punto y es de qué lado quiero estar. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos en el colectivo que los hilos tensores no duran, que deja deformidades, que deja hoyuelos en la piel, ciertas irregularidades o deformación que hacen que de pronto sintamos cierta posición negativa para utilizar con éxito este dispositivo. Entonces, ahí es importante que miremos de qué lado queremos estar, como dice esta frase. Si del lado de los médicos, de los profesionales que están de pronto haciéndole caso a este tipo de información, o somos los médicos o los profesionales que nosotros queremos tener éxito y que le queremos sacar una rentabilidad económica y unos resultados exitosos para nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es un tratamiento con hilos tensores exitoso? Primero, que sea cómodo. Pienso que como para cualquier tratamiento o aplicación de un dispositivo, tiene que ser cómodo para el paciente. Si el paciente no siente un grado de confort, de tranquilidad utilizando el dispositivo, pues difícilmente va a volver a una segunda sesión o difícilmente va a reconsultar o probablemente ni siquiera lo recomiende. Entonces, lo primero es que sea un tratamiento que sea cómodo, que genere un resultado inmediato y uno a largo plazo. Es importante que el paciente tenga un resultado en el momento en que yo le aplico el dispositivo y que mejor aún más si este resultado se puede mantener en un largo plazo. Que el trauma que esté generando yo con mi dispositivo sea un trauma controlado, que le genere mínima incapacidad al paciente. Hoy por hoy los pacientes están buscando tratamientos estéticos, médico-estéticos, que puedan acudir al consultorio y reincorporarse rápidamente a sus actividades básicas cotidianas. Entonces, si yo puedo introducir mi tratamiento de hilos exitoso a que tenga mínima incapacidad, pues voy a tener de pronto más referidos en mi consultorio. Que las complicaciones sean mínimas. Entonces, si yo estoy aplicando adecuadamente mi dispositivo, probablemente las complicaciones sean mínimas, igual como cuando tenemos ciertas precauciones, ciertas advertencias para utilizar otro dispositivo, por ejemplo, para no tener complicaciones vasculares, pues entonces voy a tener un mejor resultado con mi tratamiento. Que cumpla mis expectativas y aún más que cumpla las expectativas del paciente. Si mi paciente sale mejor del consultorio, mejor de cómo entró, pues voy a cumplir con su expectativa. Y si ese resultado lo puede tener en el tiempo, con mucho más razón. Entonces, si yo uno estas dos características, que supere las expectativas del paciente y que supere mis expectativas, pues muy probablemente yo voy a tener una reconsulta. Y es lo que todos estamos buscando, que el paciente no se haga hilos una sola vez, sino que el paciente reconsulte, que refiera a sus familiares, a sus amigas, a que se hagan un tratamiento de hilos. Entonces, cuando yo tengo un paciente que me reconsulta al año y medio o a los 2 años para que le repita mi tratamiento con hilos tensores, yo puedo decir que tengo un tratamiento con hilos tensores exitoso. Si yo reúno todas estas variables, entonces yo puedo introducir el tratamiento con hilos tensores para que haga parte de mi portafolio de servicios en mi consultorio y que eso me genere ingresos importantes. Entonces, vamos acá a mirar cómo podemos llegar a cumplir todas esas variables que están enfocadas hacia tener un tratamiento de hilos exitoso. Entonces, ¿cómo vamos a lograrlo? Lo primero es que yo sepa
¿Qué es el tratamiento con hilos tensores? ¿Para qué me sirve? Yo tengo que comprender cuál es el dispositivo médico que estoy utilizando, qué características tiene ese dispositivo médico. De esa manera yo puedo comprender por qué las cosas no me salen bien y qué hacer cuando las cosas definitivamente no salieron bien. Entonces, el primer punto es, ¿qué es el tratamiento con hilos tensores? El tratamiento con hilos tensores es el que permite, mediante la inserción de hilos de polidioxanona, en este caso, porque también hay otros hilos con otras características, estimular la neocolagénesis por medio de dos mecanismos principales, que es la parte mecánica y la parte química. Estos hilos pues son suturas biodegradables, ya todos lo sabemos, que dejan en los tejidos una suave fibrosis, fortaleciendo la estructura actual de ese tejido y creando bandas de tejido conectivo nuevas en vectores antigravitacionales. ¿Qué quiere decir esto? Hay una forma o un paralelo muy sencillo que yo le hago a mis pacientes cuando les estoy hablando de este tratamiento, y es que cuando uno se fractura o cuando el paciente se fractura alguna extremidad, algún huesito, lo que hacemos es colocar una férula o un yeso, ¿sí? Para que ese hueso cicatrice en la posición anatómica necesaria para que ese hueso recupere pues su función, su actividad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Colocando una férula para que ese tejido conectivo del colágeno del hueso, cicatrice en la forma en que nosotros queramos. Entonces, yo les digo a mis pacientes, lo que yo estoy haciendo con el hilo es generando una férula, colocando una férula para que en ese trayecto se genere un colágeno nuevo, que es lo que me va a generar el efecto tensor a largo plazo. Entonces, de esa manera mi paciente comprende que yo estoy introduciendo un elemento que va a posicionar el tejido en la dirección que yo quiero, que va a ser antigravitacional y que me va a tratar la flacidez. Entonces, ¿para qué me sirve? Para corregir la flacidez. ¿Qué es la flacidez? Pues eso ya lo conocemos todos, es un proceso bioquímico por el cual se agotan todos los recursos naturales y encontramos todos estos manifestaciones clínicas del envejecimiento que ya todos conocemos, que es el jawline, la línea de marioneta, el surco nasolabial, que van a hacer que tengamos esta apariencia de trígono invertido que es característico del envejecimiento. El segundo punto es del tercero, porque ya vimos qué es el tratamiento con hilos tensores, ya vimos para qué nos sirve. Y el tercer punto es comprender el dispositivo. ¿Qué es lo que tengo en mis manos? En mis manos yo tengo un hilo que tiene unas características. Estas características son el calibre. Si yo tengo un hilo de más calibre, es un hilo que va a tener más duración en el tiempo. Si tengo un hilo de menos calibre, es un hilo que se va a reabsorber rápidamente. Es un hilo que va a tener una fuerza tensil, es decir, es el peso que soporta antes de romperse. Es importante comprender que los hilos tienen una capilaridad, es una de las propiedades. Si yo tengo un hilo monofilamento, va a ser menos capilar que si yo tengo un hilo multifilamento, porque esa entrecruce de fibras para hacer una sola hebra de hilo, pues va a hacer que se queden espacios aumentando la capilaridad y haciendo que el hilo se reabsorba por hidrólisis más fácil en el tiempo. Si yo tengo ese hilo, debo comprender que si tiene unas espículas, ¿cuál va a ser la dirección de esas espículas? ¿En qué sentido están orientadas a lo largo de ese hilo? Definir las propiedades de absorción del hilo. El método de fabricación es otra de las características. ¿Cuál es el compuesto químico y la reacción tisular que ejerce? Y el número de hebras. De acuerdo con esas características, pues hay una clasificación de los hilos tensores que es básica. Los hilos tensores se clasifican en hilos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Hay unos hilos de quinta, pero son hilos, digamos, los hilos lisos que vienen para colocar algo de relleno o de filler en su interior, porque vienen como en una mallita. Entonces, los hilos para esta charla práctica los vamos a tomar de primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Cuáles son los hilos de primera generación? Los hilos monofilamento. Los hilos de tercera son los hilos espiculados de corte, que son hechas, sus espículas son hechas mediante corte láser.
Y tenemos los hilos de cuarta generación, que son los hilos espiculados, cuyas espículas son generadas por molde. Esta es una figura para mostrarles más o menos las características que les mencioné anteriormente por medio de las cuales se clasifican los hilos, si tienen espículas, en qué dirección están orientadas las espículas, en qué disposición tienen a lo largo de ese hilo, si vienen en un elemento conductor cortante, que es una cánula, o si vienen, una aguja, o si vienen en un elemento conductor no cortante, que sería una cánula. Estos son los hilos MIN, que son hechos por método de fabricación de molde. Es un hilo de cuarta generación. Y pues aquí vemos la disposición de las espículas y vemos cómo esas espículas, al ser hechas en molde, pues nos van a dar mayor duración y nos van a mejorar la fuerza de apoyo. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en su imagen de la pantalla al lado izquierdo, van a encontrar el hilo Min Leaf, que está hecho con método de molde de prensa. Vamos a encontrar que el área de fuerza va a estar más rígida que si yo tengo una espícula que está hecha con corte láser y que se puede ceder, que se puede voltear, haciendo que el área de fuerza de apoyo de tensión se ceda y el tratamiento con hilos tensores pues no genera el mismo resultado. En resumen, ¿qué tenemos en nuestras manos? Tenemos un hilo de PDO de cuarta generación monofilamento, o sea que es un hilo que va a demorarse en reabsorberse. Es un hilo espiculado, cuyas espículas están dispuestas en dos direcciones. Está desarrollado bajo metodología de molde. Es un hilo largo que va dispuesto en una cánula. Es un hilo biocompatible y reabsorbible. Entonces yo tengo que entender qué tipo de dispositivo tengo en mi mano para saber qué resultado le voy a ofrecer a mi paciente. ¿Cuáles son las ventajas de los tratamientos con hilos PDO? Pues que no tengo que hacer excisiones de excesos de piel, no requieren incisión excepto un pinchazo por donde voy a insertar mi cánula. Lo puedo hacer bajo anestesia local y aquí este punto es bien importante. Cuando comenzamos a hacer hilos tensores hace más de 8 años, teníamos el concepto de que eso no duele porque está en el tejido celular subcutáneo, pero créame que es bastante molesto. Yo los invito a las doctoras o doctores que de pronto no han tenido la experiencia, que sería bueno que nosotros personalmente viviéramos la experiencia de la inserción de los hilos, para que nosotros podamos transmitir esa idea de confort que nosotros necesitamos que el paciente sienta. Entonces es bien importante manejar anestésico local para que este tratamiento sea confortable, porque el paso por ese trayecto fibroso, lleno de septos, que puede ser el compartimento subcutáneo, pues sea un tratamiento cómodo para el paciente. Es un tratamiento que es ambulatorio, no deja cicatrices. Los resultados pueden ser comparables con un lifting quirúrgico, lo cual genera grandes ventajas para los pacientes que no quieren ir a cirugía o que tienen contraindicada la cirugía por alguna enfermedad de base. Es un resultado que puede ser natural y que los resultados son duraderos. Bueno, entonces vamos al cuarto punto, si no estoy mal, que es comprender el uso del dispositivo. Yo ya sé que el problema que voy a corregir es la flacidez. Y si miramos en el lado izquierdo de la pantalla, lo que está coloreado de color verde es un ligamento de retención, ¿sí? Que ha cedido su fuerza por una pérdida estructural de su colágeno. Entonces, va a ceder su estructura produciendo flacidez. Lo que yo quiero es reposicionar ese tejido. Entonces, yo debo colocar mi hilo en un plano adecuado para que él lo que haga es reposicionar, alar, como indica la flecha azul, en el sentido antigravitacional y tratando de reposicionar ese tejido que el ligamento de tensión no está haciendo efectivamente su función por efecto del envejecimiento. ¿Dónde lo debo colocar? En el tejido celular subcutáneo, en la porción superficial, donde están los cúmulos de grasa rodeados por septos fibrosos que separan el esmás de la dermis. Entonces, haciendo un resumen, ya vimos qué es el tratamiento con hilos tensores, ya vimos para qué nos sirve para tratar la flacidez,
Ya comprendimos qué elemento tenemos en nuestras manos y cuál es el correcto uso de ese dispositivo. De esta manera yo entiendo por qué las cosas a veces no me salen bien y qué debo hacer cuando no salen bien. Pero para pasar al quinto y al sexto punto, entonces yo tengo que tener unas pautas claves para generar un tratamiento de hilos exitoso. ¿Cuáles son esas pautas claves? La elección del paciente, tener unos puntos adecuados de anclaje y de suspensión, generar unos vectores faciales antigravitacionales, tener una buena y una correcta adecuada elección del hilo y un plano correcto de inserción. Vamos con la primera pauta clave y es la elección del paciente. Podríamos decir que todas estas pacientes pues tienen, les puse más o menos un ejemplo seleccionando un paciente más o menos de cada, digamos, década de la vida, algo representativo, una paciente entre los 30 y los 40, 40 50, 50 60 y 60 y más, de izquierda a derecha. Si vemos, por ejemplo, la paciente que está de 60 y más por su clasificación de Goglau, pues es una paciente que evidentemente su tratamiento tiene que ser quirúrgico. Es una paciente que de clasificación, el método de corrección va a ser quirúrgico, pero es una paciente que perfectamente podemos tratar con hilos tensores. Hay cosas que uno debe tener en cuenta para la elección del paciente y eso lo vamos a evidenciar en la correcta valoración, en la correcta elaboración de la historia clínica. De hecho, cuando nosotros estamos evaluando al paciente, lo primero que le preguntamos es su edad y miramos su fisonomía y miramos cuáles son esos signos clínicos de envejecimiento y qué grado de flacidez tiene. Pero a la par, tenemos que mirar que hay ciertas condiciones que van a hacer que ese hilo tensor, el efecto no sea tan duradero de igual manera en unos pacientes que en otros. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay cosas como el tabaquismo, el estilo, la calidad de vida, algunas enfermedades como la diabetes o el hipotiroidismo que van a hacer que nuestros procesos metabólicos, especialmente los de cicatrización, no sean los más apropiados. Entonces, como lo que yo estoy generando es una inducción de colágeno para que me genere un trayecto fibroso, si yo tengo algo que entorpezca o enlentezca ese trayecto nuevo fibroso, pues no voy a tener un adecuado resultado de pronto en el tiempo. Probablemente el resultado no sea tan duradero como puede ser para unos pacientes que tengan una condición distinta. En cuanto a la edad del paciente, yo generalmente no digo hay una edad adecuada para hacer este tratamiento. Y digo que aplica de pronto para todos o la mayoría de los tratamientos médico-estéticos y es si hay necesidad. Si el paciente tiene flacidez, es un paciente que clasifica para tratamiento de hilos tensores, independientemente del grado y el origen de la flacidez. Luego yo debo concertar con mi paciente si tiene un grado de flacidez como la de paciente del margen derecho, pues yo tengo que decirle que probablemente no vamos a hacer milagros, no vamos a hacer maravillas y que probablemente ese resultado no va a ser tan duradero, pero que sí podemos hacer algo por ella. En cuanto al origen de la flacidez, recordemos que no solamente el envejecimiento produce flacidez, recordemos que hay procesos metabólicos como la pérdida de peso acelerada, de pronto pues, por bariátrica, por cirugías por bariátricas, donde el paciente pierde grandes cantidades de peso y eso genera flacidez en todo su cuerpo y pues va a ser más notorio de pronto en su rostro. Entonces, la elección del paciente va más que todo orientada a cuál va a ser el resultado que yo le voy a ofrecer a ese paciente. Yo le puedo decir a mi paciente de 30 años, vas a tener un resultado, va a ser mucho mejor porque tu grado de flacidez no es tan importante y tus procesos de cicatrización son adecuados. Sin embargo, yo le tengo que decir a mi paciente mayor de 50, mayor de 60 años, sobre todo cuando ya pasan la menopausia, porque recordemos que si desde los 25 estamos perdiendo colágeno cerca del 1%, cuando pasamos la menopausia estamos perdiendo cerca del 2% anual. Entonces, los procesos de cicatrización van a ser lentos, los mecanismos de reparación van a ser insuficientes, por tanto, ese tratamiento con hilos tensores, yo no le puedo decir que le va a durar lo mismo que a la paciente de 30 años.
Pero resulta que yo tengo una paciente de 30 años con todas las buenas condiciones, pero es una paciente que hace ejercicio, que de pronto es entrenador de gimnasio o que de pronto tiene una actividad deportiva, ¿sí? Que genera un alto gasto metabólico, entonces eso va a hacer que mi paciente también, digamos, consuma rápidamente todas sus reservas de colágeno y este tratamiento con hilos tensores, a pesar de que es una paciente joven, probablemente no nos dure lo mismo que si fuera una paciente con otro estilo o con otra calidad de vida. Entonces, la adecuada elección del paciente está en que debemos mirar muy bien quién es ese paciente, cuál es su grado de flacidez, cuáles son las comorbilidades para que nosotros podamos en eso conciliar una duración. Si yo le digo a mi paciente, te voy a hacer esto, pero la expectativa es esta, yo puedo aterrizarlo y tener un tratamiento más empático con mejores resultados. Vamos a mirar la segunda pauta clave y es definir los puntos de anclaje o de fijación, los puntos de suspensión, dónde están y cuántos son. Y aquí prima un concepto y es la parte fija y la parte móvil del rostro. Así como cuando estamos manejando también otro dispositivo médico como el ácido hialurónico, que hoy por hoy, digamos que en el siglo pasado se hacía corrección de un surco nasogeniano in situ, allí donde estaba el surco. Ahora, la corrección con ácido hialurónico para el surco nasogeniano, estamos haciendo correcciones por encima del arco cigomático. ¿Por qué? Porque nosotros comprendemos ahora que no solamente hay una pérdida de volumen en el surco, sino que el grado de flacidez hace que el surco sea más evidente. Entonces, en ese mismo orden de ideas, nosotros tenemos que entender que hay una parte fija del rostro y una parte móvil. La parte fija va a estar lateral y la parte móvil va a estar más central o más anterior al rostro. Entonces, ¿dónde van los puntos de anclaje o de fijación? Idealmente tienen que ir en la parte fija. Los puntos de suspensión van a estar en la parte móvil del rostro. Y ya están los puntos de anclaje y acá están los puntos de suspensión. ¿Qué me va a definir a mí o dónde van a estar esos puntos de suspensión? Básicamente están indicados a los puntos que yo quiero corregir en mi tratamiento de hilos tensores. Entonces va a ser el surco nasolabial, generalmente la línea de marioneta y el jaw, que son las manifestaciones clínicas más evidentes de la flacidez. Generalmente tenemos esos 3 puntos de suspensión. Vamos a la siguiente, miramos las mismas 4 pacientes, hicimos la primera parte para mostrar los puntos, pero mire que en todas yo puedo generar la misma gráfica, generar hacia el lado lateral la parte fija del rostro, donde yo tengo que tener en rojo mi punto de fijación, y en la parte móvil del rostro, donde tengo mis puntos azules, debo tener mis puntos de suspensión. Si yo tengo una paciente joven con menos grado de flacidez, pues los puntos de suspensión probablemente van a ser 2. Pero si yo tengo una paciente con un grado de flacidez importante, probablemente mis puntos de suspensión van a ser mayores a 3. Y eso pues no tiene ninguna, digamos, norma de que tienen que ser 2, de que tienen que ser 3 o que tienen que ser 4. Eso lo va a determinar la clínica y el grado de flacidez y lo que yo quiero corregir. Entonces vamos a mirar los vectores. ¿Qué son los vectores? Los vectores tienen que ser antigravitacionales. Lo que yo quiero hacer o corregir es traer esa parte móvil o esos puntos de suspensión, llevarlos hacia la parte fija o puntos de fijación. Entonces yo tengo que tener unos vectores antigravitacionales con mis hilos tensores que van desde los surco nasolabial, línea de marioneta, yaw, que son los puntos de suspensión, hacia el punto de fijación, para que se genere un trayecto fibroso antigravitacional que va a generar el efecto tensor a largo plazo. Entonces así generamos los vectores en todas nuestras modelos. Bueno, esto en cuanto a la elección del hilo, pues ya lo vimos. Repasamos un poquito la pauta clave, que es el plano correcto de inserción. Y debe ser, como ya lo vimos, en los cúmulos de grasa rodeados por los septos fibrosos que separan el esmalte de la dermis. Yo debo visualizar mi cánula. Cuando estamos haciendo práctica, yo le digo a los estudiantes o a los médicos que toman los talleres, es
Yo debo no pasar el hilo rápidamente, sino hacerlo despacio, no hay afán. Insertas el hilo y vamos censando, vamos haciendo como un test en el camino si voy por el trayecto adecuado. Y la forma más sencilla es deprimir la cánula sobre las partes duras de la cara, y si yo veo que no hay ninguna irregularidad en la piel, yo estoy en mi plano correcto. Y al mismo tiempo levantarla, yo debo sentir y palpar mi cánula como ustedes lo están viendo allí en esa imagen. Miremos entonces cuál fue el resultado, ¿sí? Esta es una corrección en la paciente que ustedes ya vieron en el rango de los 30 años a 40. Vemos cómo corrige la línea de marioneta, cómo mejora su línea mandibular y cómo se reposiciona un poquito el pómulo. Esta es una paciente entre los 40 y los 50. Trabajamos 2 puntos de suspensión y miren la reposición que logramos en el pómulo y la corrección del yaw y la línea de marioneta. Igualmente en esta paciente. Y en esta paciente que su condición o su indicación era quirúrgica, pues podemos lograr un bonito resultado. Entonces repasemos las pautas claves. Una adecuada elección del paciente, que más que todo esta adecuada elección del paciente va en cuanto a generar una expectativa más aterrizada de lo que yo le voy a ofrecer a mi paciente, y así ambas partes están más tranquilas. Unos adecuados puntos de anclaje y de suspensión, teniendo muy en cuenta que los puntos de anclaje siempre deben estar en la parte fija del rostro y los puntos de suspensión en la parte móvil. Generar unos vectores antigravitacionales que en su número van a depender de qué tanto quiero corregir, qué tan pesada está la piel, qué tanto tejido hay. Hay algo aquí pues, que se me viene en este momento a la mente, y es que más adelante tiene unas referencias de hilos que pueden acompañar los tratamientos, digamos, de puntos. Los vectores principales que estamos utilizando se pueden acompañar con unos hilos del mismo calibre, pero que van a generar como una serie de apoyo para la fijación de estos hilos. La elección del hilo, que debe ser bien apropiada, bien adecuada, saber que yo tengo un hilo que va a ser de buen agarre, de buena duración, que va a generar un buen efecto tensor, una buena bioestimulación de ese colágeno, y tener un adecuado plano de inserción. Si yo manejo estas 5 variables: elección del paciente, puntos de anclaje, vectores faciales, un buen hilo y un plano correcto de inserción, es muy probable que yo tenga un tratamiento de hilos exitosos. Estos son algunos ejemplos para que ustedes miren las correcciones que se pueden hacer en el surco nasogeniano, línea de marioneta o yaw, mejorando el óvulo facial, el óvalo facial, mejorando la posición del pómulo, surco nasogeniano, reposición de la grasa malar. Entonces, si yo tengo un antes y después inmediato, como este que vemos aquí, y yo cito a mi paciente al mes y miro este antes y después al mes, donde yo veo que mi paciente tiene todavía un mejor resultado. Y si yo veo a esta paciente en Instagram que postea este tipo de fotos o que me las manda al chat, yo puedo entender que yo tengo un tratamiento de hilos exitoso. ¿Por qué? Porque probablemente hice una adecuada aproximación de ese paciente, hice una adecuada inserción del hilo en un plano, elegí un buen dispositivo médico y inserté adecuadamente en el plano correcto mis hilos. Como les dije, todo paciente que tenga flacidez clasifica. Miren los buenos resultados que se pueden tener a los 70, a los 60. Muy buena corrección del yaw. Es una paciente que no decide operarse y le podemos ofrecer un resultado con hilos tensores. Lógicamente le podemos decir a esta paciente: debes venir en 6 meses, debes venir en 8 meses para estar pendiente de ese resultado de hilos tensores inicial. A los 60 años, 50, 40. Miren hacia el lado izquierdo de sus pantallas. Parece que de primera la paciente no necesitará tratamiento con hilos tensores, pero mira lo bonito que se corrige el óvalo facial, la reposición de los pómulos, y se da un efecto más juvenil al rostro.
y es la paciente que ya tuvimos. Entonces, para resumir, es importante para tener un tratamiento con hilos tensores, tener unas pautas claves que las tengamos muy presentes al momento de ofrecer en nuestra consulta este tratamiento. Siempre dar todas las explicaciones al paciente. Entre más yo le explique, entre más aterrice, entre más despeje dudas, mitos acerca del tratamiento con los hilos, pues voy a tener un mejor acercamiento, un mejor resultado con mi paciente. Siempre tomar las fotos antes y después, como para todos nuestros tratamientos médico-estéticos. Marcar, generar consentimientos informados, dar las recomendaciones ojalá por escrito y citar a nuestros pacientes a control. Estas son algunas referencias bibliográficas para los médicos que quieran tenerlas, con mucho gusto me escriben. Y pues me gusta mucho esta frase. John Locke era un filósofo europeo de la corriente empírica, y él decía que en nada, en ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. Entonces, en esto es cada cual habla como le va en su experiencia. El que tiene buena experiencia con los hilos, pues va a hablar bien de los hilos, y pues el que no, no. Entonces yo los invito a que tengamos buenas experiencias con los hilos, que hagamos muchos tratamientos y que tengamos en cuenta esas pautas claves, 5 pautas claves muy sencillas, pero que van a ser de mucha utilidad para que nosotros podamos tener tratamientos de hilos exitosos y tengamos reconsulta en los pacientes y que podamos generar ingresos de este tratamiento. Muchísimas gracias. Eso era lo que tenía para compartir. No sé si... Gracias, doctora Ronnie, por esta información tan importante que ha compartido con nosotros el día de hoy, desde su experiencia y desde su conocimiento. Hay algunas preguntas de algunos de nuestros participantes. Si me permite, doctora, se las comunico. Claro, y por favor. para contar con su respuesta. Bueno, acá no se identifica, pero la pregunta es, ¿las espículas moldeadas me garantizan hacer menos vectores? Perdón, que si las espículas moldeadas garantizan ¿qué? Hacer menos vectores. No, no, las espículas moldeadas, ¿qué van a hacer? Como lo vimos en la imagen, yo voy a tener un hilo que va a estar más fuerte. Cuando yo tengo una espícula con corte láser, ¿sí? Si yo tengo de pronto, como está soportando un peso en contra de la gravedad, yo lo que voy a hacer, el hilo lo que tiende a hacer es a ceder la espícula. Entonces, la parte que está fija del hilo va a quedar débil, de alguna manera desprotegida. Entonces, no es que esté mal, sino que ese tratamiento con hilos probablemente no va a durar si yo tengo una espícula de molde. ¿Qué pasa con la espícula de molde? Es una espícula que no va a vencer la resistencia, se va a quedar allí enganchada y va a quedar así más tiempo. Si nosotros miramos los estudios que tiene Mint y las referencias que deja Mint, a los 2 meses yo puedo ver mi espícula intacta, ¿sí? Sí, quietica. Y es un tiempo suficiente para que se genere una cicatriz de colágeno. Recordemos que el proceso de cicatrización puede durar hasta 21 días. Entonces, si yo tengo un tejido posicionado con una espícula fija por 21 días, va a haber un adecuado proceso de formación de colágeno. Entonces, el hecho de que yo tenga un buen hilo con muy buenas espículas y con buena durabilidad no exime que yo tenga que hacer más de 2 o 3 vectores. Recordemos que los vectores están indicados es qué puntos de suspensión voy a trabajar, ¿sí? Si yo tengo apenas, digamos, poco pronunciado, ¿sí? El surco nasolabial y algo de línea de marioneta, pues probablemente yo necesite 2 vectores. Y si es una paciente joven y si es una piel que no es pesada, ¿sí? Pues me va a ir bien con 2 vectores. Y si le pongo un hilo con muy buenas espículas, unas espículas de molde, pues me va a durar mucho más el efecto de férula que yo necesito establecer para que haya una adecuada cicatrización, una adecuada formación de colágeno. Recordemos que es ese colágeno nuevo que está generando ese trayecto fibroso lo que nos va a producir el efecto tensor a largo plazo, porque el hilo se va a reabsorber, ¿sí? Y lo que nos queda es lo que se formó, el trayecto fibroso, la cicatriz que yo induje por ese trayecto del hilo. Eso es lo que va a generar el efecto tensor a largo plazo. Si yo genero más vectores,
pues voy a tener más trayectos de fibrosis, ¿sí? Precisamente allí venía la anotación, yo no sé si es prudente, no sé, David o Aura, que van a llegar este tipo de referencias, ¿sí? Que son los FIX y ¿Correcto? los FIX Mini. Sí, así es. Esperamos Sí, que el próximo mes ya contemos que ya contemos con esa línea. muy pronto. Son unos hilos que son hilos de calibre 18, 19G, si no estoy mal, que vienen con unas espículas también, algunas bidireccionales y otras multidireccionales, que lo que van a hacer es acompañar esos, digamos, esos 3 vectores principales que yo marqué. Entonces, los puedo colocar en el mismo plano subcutáneo, acompañando, ¿sí?, esos vectores, haciendo un efecto de fijación, o sea, generar pequeñas estructuras o pequeñas columnas de cicatrices de fibrosis en ese tejido celular subcutáneo para que los tejidos se posicionen en un vector, en un trayecto antigravitacional. Entonces, no sé, para el doctor o la doctora que preguntó si le quedó claro, el que yo tenga un buen hilo con las mejores espículas no quiere decir que yo tenga que hacer menos vectores. Los vectores van a ser 3, 4, 5, lo que yo necesite corregir. Y si lo hago con un buen hilo, pues voy a tener un mejor resultado. Perfecto, doctora. Creo que es muy clara la respuesta y sí, ya esperamos en un corto tiempo estar presentando esas nuevas referencias de hilos que van a complementar todo nuestro portafolio a todos nuestros doctores. Entonces, y estaremos también apoyándolos con capacitación al respecto del uso de estos hilos. Otra pregunta, doctora Ronnie, si es usted tan amable de resolvernos esta inquietud que tiene nuestro mismo participante, desafortunadamente no tenemos el nombre, y es, Para que se ¿por qué? presente. Sí, ojalá. ¿Por qué es mejor la polidioxanona, PDO, que otros materiales? No, mira, de pronto allí hay un concepto que no, de pronto estamos un poquito equivocados en el sentido de que sea mejor o que no es, o que sea superior a la policaprolactona o al poliláctico. Lo que pasa es que la polidioxanona tiene un comportamiento más noble con los tejidos que el poliláctico y la policaprolactona. La policaprolactona y el poliláctico producen unas reacciones químicas rápidas y bien importantes, ¿sí? Para producir colágeno rápidamente y además más duradero. Entonces, si nosotros estamos insertando un bioestimulador sólido, porque eso finalmente lo que es el hilo tensor, ¿sí? Nosotros tenemos varios bioestimuladores en el mercado líquidos, ¿sí? Poliláctico, policaprolactona, hidroxiapatita cálcica. Lo que tenemos en nuestras manos con los hilos son unos bioestimuladores sólidos que estamos insertando en el tejido celular subcutáneo. Entonces, la polidoxanona es la que comparativamente con estos dos otros bioestimuladores tiene el comportamiento más noble con los tejidos y por eso pues ha sido la de elección para utilizar en los hilos tensores. Gracias, doctora. Por acá tenemos una participación del doctor Carlos Alberto Cerón, quien está con la mano levantada. Vamos acá desde logística a abrir ese micrófono. Doctor Carlos Alberto, buenas noches. Bueno, mientras activa su micrófono, yo te leo, doctora Ronnie, una pregunta de otro de nuestros participantes. Es la doctora Elga Taboada. ¿En cuánto tiempo se absorben los hilos? Bueno, los hilos tensores MINT, vamos a hablar para este efecto que es de la charla de hoy, está para 6 meses, completamente reabsorbidos. Ya, pérdida total. Recordemos que el hilo no se absorbe, o sea, él paulatinamente se va absorbiendo en toda su porción y el hilo totalmente ha desaparecido al cabo de 6 meses. Totalmente. Gracias, doctora Ronnie. Bueno, y tenemos espacio para dos preguntas más. Vamos a ver, por acá dice, no se identifica, pero dice, de acuerdo a las edades, ¿cuánto puedo pedir por el tratamiento? Y pregunta también que cuánto tiempo dura, que es la respuesta que acabamos de dar también a nuestro anterior participante.
Bueno, una cosa es cuánto dura el hilo y otra cosa es cuánto dura el efecto El tensor procedimiento. de ese procedimiento, Ujú, ¿sí? ujú. El hilo es bueno que tenga esa duración, ¿sí? Que no se reabsorba rápidamente. Y el hilo, entre más calibre tenga, pues se va a reabsorber más lento. Entonces, si yo tengo un hilo de buen calibre, voy a garantizar que el hilo esté más tiempo en el tejido produciendo esa bioestimulación química y mecánica. Pero si yo a los 21 días ya tengo un proceso de cicatrización y que eso se va a seguir haciendo porque el hilo no se ha reabsorbido completamente, todo este tiempo va a estar generando estímulo. Entonces yo voy a tener ya el efecto tensor a largo plazo. Entonces, ¿qué tanto va a durar? Entonces, en promedio los tratamientos con hilos tensores, 1 año. ¿Sí? Nosotros no podemos decir que un tratamiento le dura 1 año y medio, 2 años. Igual, recordemos que estamos en el proceso de envejecimiento cronológico y las colagenasas van a estar actuando, ¿sí? Entonces, y si a eso le sumamos que por eso es clave dentro de las pautas conocer la historia clínica del paciente, qué hace ese paciente, ¿sí? ¿Qué estilo de vida tiene? Yo tengo anécdota, por ejemplo, de una paciente y llega a la consulta, yo quiero hilos tensores, ¿sí? Y entonces, dentro de la entrevista, voy mirándola, pues su grado de flacidez y todo, y ella me va contando que fuma, ¿sí? Y que además tiene, digamos, problemas emocionales, que está tomando droga psiquiátrica, que toma medicamentos para dormir, que tiene problemas, estados depresivos, ¿sí? Y yo le digo, bueno, me parece muy bien, pero tú no eres una paciente, es una paciente joven, ¿sí? Con muy poca flacidez, pero no es una paciente para hilos tensores, para mí, porque no le voy a dar el resultado que ella está esperando, ¿sí? Entonces es muy importante concertar la expectativa del paciente con la expectativa del tratamiento. El paciente puede querer hilos tensores, ¿sí? Y puede, por el grado de flacidez, decir, tienes necesidad de hilos tensores. Pero si yo te los pongo y no te duran lo que tú esperas porque fumas, además, si esta paciente, en el caso preciso de ella, que tiene estados depresivos, es una paciente que no va a estar muy conforme con lo que tú le hagas. Por alguna razón, eh, va a estar inconforme, molesta o con una expectativa muy baja o poca tolerancia a la expectativa que le vayas a dar. Entonces, yo prefiero hacerle otra cosa, la llevo por otro camino, ofrezco otro tratamiento, pero no, para mí, no es el paciente adecuado, no es el de mostrar, no es el que me va a dar el mejor resultado. Y uno en eso, y como en todos los tratamientos, uno debe cuidarse, porque cada vez que tú haces un tratamiento, el que sea médico estético, tú tienes una firma por allí caminando, ¿sí? Entonces, si yo pongo unos hilos y el paciente no tiene buen resultado, le va a echar la culpa al hilo y el hilo no tiene nada que ver. Y segundo, le va a decir el médico, no sabe, no me sirvió, me engañó, me timó, etc. Y la verdad estamos de pronto que no estamos para ese tipo de situaciones. Entonces, también es importante dentro de la historia reconocer quién sí y quién no. Totalmente cierto, doctora. Por acá, otra pregunta más. No nos da su nombre, pero dice, ¿cuál es el mejor punto de anclaje para surco nasogeniano y o Joe con el fin de evitar pliegues o cicatriz visible? ¿Suele usted colocarlo en el cuero cabelludo? Bueno, mira, yo llevo muchos años haciendo, o sea, de entrada los puntos de anclaje no son precisos, o sea, no hay de pronto, hay muchos autores, eh, hay trabajos y cada uno de estos autores dice, bueno, yo lo coloco sobre el arco cigomático, yo lo coloco en la parte temporal, yo lo coloco acá más hacia la implantación del cuero cabelludo, pero no hay un consenso, ¿sí? No está escrito. Uno puede encontrar varias referencias y encontrar diferentes puntos de anclaje. Lo más importante allí es que todos coinciden en que los puntos de anclaje deben ser en la parte fija del rostro. Parte fija del rostro, lateral. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos voy a colocar
para línea de surco nasogeniano, fue que preguntó el doctor, Sí, y yo. Jones. Sí, señora. Entonces, si recordamos la imagen de la charla, después de que yo defina mi punto de anclaje, yo debo evaluar cuál es el punto de suspensión. Si yo solo voy a corregir surco nasogeniano y línea y Joule, pues yo voy a marcar 2 puntos, ¿sí? Pero ten presente que uno, si hace este tipo de corrección, ya necesito hilos, si hace, Yo también. la tercera vez, si uno hace este punto, ¿sí? Vemos que se corrige no solamente el surco, sino también el Joule. Entonces, probablemente no necesite tener un vector acá. Entonces, para eso hay un test que se llama test de tapping. Es esto, desde tu punto fijo, y puedes mirar con cuál punto de suspensión te va a ir mejor para la corrección que estás buscando. Entonces, si quieres, puedes marcar el punto nasolabial o el punto de línea marioneta y trazar esto y te corrige el Joule. Hay otra forma de hacerlo, que pues ya es de pronto tema de otro webinar, y son los vectores curvos. Entonces, con los vectores curvos yo puedo reposicionar la grasa malar. Y si yo reposiciono la grasa malar, pues mira que al reposicionar la grasa malar se corrige surco nasogeniano, línea de marioneta y Joule. Entonces, casi que haciendo un vector curvo yo puedo hacer un tratamiento de casi el 60% de lo que hay de flacidez. Entonces, los vectores van a ir enfocados desde el punto fijo y los puntos de suspensión que yo necesite corregir. Si son 2, pues marcas 2, si son 3, 3. Ahora, si quieres hacer los 3 y dejar el tercero, digamos, preventivo, se puede hacer. No está de más, porque dejas un trayecto fibroso sobre una línea que definitivamente va a tener flacidez. En el tiempo no sabemos cuándo, pero si tú le dejas un trayecto fibroso de pronto, sin hacer suspensión, sin alar, solamente dejarlo allí como bioestimulación nos va a servir porque va a generar un trayecto fibroso antigravitacional. Creo que la otra parte era no dejar irregularidades en la piel o cicatrices, ¿sí? Entonces, mira, si yo conservo adecuadamente el plano de inserción, no tienen por qué quedar irregularidades o depresiones en la piel. Si yo en el momento en que estoy haciendo mi tratamiento con hilos tensores, en el test que yo les estoy comentando, veo que cambié de plano, que me fui muy superficial o me fui muy profundo, yo tengo que reposicionar esa cánula e irme por el trayecto del tejido celular subcutáneo. Si no lo hice y si ya el hilo y si yo medio jalé y vi que me quedó una depresión, yo les aconsejo, déjenlo quieto, no lo halen, no intenten sacarlo, busquen un nuevo vector y hagan otro trayecto, pero no manden a su paciente con irregularidades. Las irregularidades generalmente son porque perdemos el plan. Y cicatrices no deben quedar. No quedan, la verdad. Vemos que esta respuesta de la doctora Ronnie está muy enfocada a las pautas claves que nos daba el día de hoy sobre si yo, la mira, calificación del perdona que te paciente. interrumpe ahora. Tranquila. Si yo no tengo una adecuada elección del paciente, yo puedo tener errores en cuanto a la expectativa. ¿Sí? Total. Si yo no aterrizo a mi paciente y él piensa que le va a durar 2 años, el tratamiento no va a ser exitoso. Si yo no tengo adecuadamente el punto de fijación, que debe ser en el área fija del rostro, y lo pongo por acá o lo pongo por acá, recordemos que en la gesticulación toda esta parte siempre se está moviendo, ¿sí? Y pues me va a quedar un hilo, digamos, bailando. No va a generar ningún tipo de trayecto antivectorial, antigravitacional. Es un vector que va a quedar allí en el aire, en una parte móvil. No va a generar el sentido de fijación, de lifting, que buscamos. ¿sí? Que finalmente estamos buscando. Entonces, sí, allí también va a fallar el tratamiento, ¿sí? Claro. No va a tener un buen resultado. Número de vectores. Si yo tengo pocos vectores, pues voy a tener poco resultado, ¿sí? Plano de inserción. Si yo tengo un inadecuado plano de inserción, el hilo se puede traslucir, me pueden caer irregularidades, me puede generar cicatrices, me puede generar depresiones, y eso es una complicación. ¿Verdad? Generalmente las complicaciones resuelven por sí solas y resuelven en el tiempo, pero es incómodo tener un paciente que te esté llamando. Y generalmente los que manejamos hilos sabemos que de pronto si nos queda alguna irregularidad o alguna cosita, eso en 30 días, 40 días, 90 días va a ceder,
porque igual es colágeno que se va a deteriorar, ¿sí? Pero si yo le digo a mi paciente, no, en 30 días estás mejor, ¿sí? Al día 30 y 1 minuto y no ha mejorado, está llamado. Entonces es muy incómodo tener un paciente así. Para mí eso no es generar un tratamiento exitoso. Entonces yo prefiero tener una adecuada inserción, un correcto plano, sacar a mi paciente sin irregularidades del consultorio, que no me esté llamando y que mejor me mande la foto diciendo que está feliz. Así es, eso es lo que buscamos todos con ese tipo de procedimientos. Gracias, doctora. Esas pautas claves del día de hoy creo que a todos nos van a servir muchísimo. Yo quiero responderle al doctor Freddy Hernández León, que pregunta que se dio oportunidad de tener material audiovisual de la forma como se deben poner los hilos. Claro que sí, doctor. Es más, lo vamos a invitar pronto a un D2D para que usted también tenga, pues, pueda obtener su propio material. Y finalmente, vamos a cerrar este espacio con la última pregunta. Doctora Ronnie, por favor, si nos ayuda. La doctora Claro. Marta Torres pregunta, ¿ha visto alguna reacción alérgica y alguna recomendación con pacientes con enfermedades reumáticas? No, no he visto ninguna reacción. Conozco un caso con lupus que se colocó la inserción de hilo sin ningún problema. Bueno, pues Por eso te digo que vamos al tema, ¿no? La polidoxanona es la que tiene mejor comportamiento con los tejidos, es más noble, no produce unas reacciones químicas exageradas. Y para responder a la doctora Marta, no he tenido ningún caso de alergia. Perfecto. Ahora, estos son los hilos que se utilizan en una cirugía, ¿sí? Entonces, si uno conoce al paciente dentro de su historia clínica y te han operado, pues allí tiene que haber, en algún momento, puede existir algún tipo de sutura y las suturas que se utilizan son suturas de PDO. Entonces, si hay una alergia conocida, pues obviamente no lo vamos a colocar, ¿ya? Pero la alergia puede ya ser conocida porque tuvo de pronto un procedimiento quirúrgico previo y en el acto quirúrgico que requirió sutura, pues generó algún tipo de alergia. Allí, en la historia clínica, yo puedo determinar como pauta clave si el paciente aplica o no aplica para hacer tratamiento con hilos tensores. Perfecto. Bueno, dando cumplimiento a nuestra hora de webinar, que empezamos muy cumplidos a las 6 de la tarde, queremos Empezamos. agradecer, sí, pues queremos agradecer, doctora Ronnie, a usted por compartir de verdad estos conocimientos, esta información tan valiosa que seguramente vamos a poder aplicar en estos procedimientos con nuestros hilos tensores MINT. Muchísimas gracias por tu tiempo. También queremos agradecer a cada uno de nuestros participantes el día de hoy por esta hora y esperamos que sea productiva en este momento para resolver sus inquietudes y productiva también a medida que vamos teniendo relación con los procedimientos de hilos tensores. Entonces, damos las gracias, vamos concluyendo nuestro webinar así de esta manera. Esperamos conocer prontamente sus opiniones, también sus inquietudes, estaremos prestos a resolverlas. Todos nuestros representantes de marca estarán a su entera disposición para esto. Y prontamente también presentarles nuestras nuevas líneas de hilos tensores MINT. Siendo así, pues les deseamos una feliz noche en nombre de Hans Biomed Colombia por este espacio y esperamos prontamente hacer una nueva invitación a otro webinar con nuestra speaker Ronnie Gutiérrez, donde abordaremos temas tan importantes como los de hoy. Doctora Ronnie, Bueno, gracias. muchísimas gracias. Dale, gracias. Gracias a Agradeciendo ustedes por la esto. invitación. Muchas gracias, Gracias a doctora. Hans Biomed por la invitación. Gracias a todos los médicos que acudieron. Yo espero de verdad de corazón que les haya servido esta información. Esto parte básicamente de la experiencia. Probablemente me haya equivocado más veces. Y entonces, sí, pienso que eso sirve para que tengamos éxito en lo que estamos haciendo, ¿sí? Aprender de un poquito del error del otro y crecer en la diferencia. Muchas gracias por la invitación y por mi encantada. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Aura, muchísimas gracias también por tu tiempo. A todos los que participaron, cualquier otra duda o inquietud se pueden estar comunicando con nosotros. Está Aura Pavón disponible para comunicarse con ustedes, Felipe Franco, Mauricio Osorio y este es su servidor, David Castellanos.
Lo que necesiten, con mucho gusto, estamos para ayudarles, doctores. Muchas Vale. gracias y los esperamos en un nuevo espacio presencial o virtual para determinar nuevos temas sobre nuestros hilos tensores de Mi. Una feliz noche para todos. A los doctores que hicieron las últimas Chao. preguntas, más tarde les responderemos de manera privada. Claro que sí. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego.